Buenas noches, maestra Gisela. Yo soy la alumna Yasmin Saray Durán Hernández en la licenciatura de Derecho y Criminología en la materia de seminario de titulación práctico y esta es mi actividad en la unidad 2 sobre el análisis del objeto de estudio con el tema principal que es el uso excesivo de la fuerza pública. Dentro del índice tenemos introducción, el desarrollo de los 3 incisos, conclusiones y las fuentes de información. Introducción. Una vez que ya vimos en la unidad 1 las diferencias entre investigación y argumentación, en esta ocasión, durante la presente unidad 2, nos enfocaremos en el objeto de estudio y su contexto a través de diferentes diseños de investigación. Primeramente entendemos que el objeto de estudio es un comienzo para realizar una investigación, planteándonos una idea principal de alguna problemática actual o de relevancia al cual le tenemos que buscar una solución, dando como resultado el esfuerzo intelectual para poder entenderlo y después exteriorizarlo explicándolo. Siendo esta la materia de seminario de titulación práctico, en el siguiente apartado se llevará a cabo la realización de una actividad, enfocándonos en el tema del uso excesivo de la fuerza pública en la Ciudad de México y su impacto en los derechos humanos, dentro del contexto social, para empezar a diseñar el enfoque del tema desde una manera explorativa, descriptiva y explicativa, con el propósito de que al concluir nuestros estudios podamos elegir una forma de titulación por medio de la elaboración de algún trabajo y sepamos cómo realizarlo adecuadamente desde el objeto de la investigación, la argumentación y resolución del tema actual de impacto en la sociedad. El uso excesivo de la fuerza, aquí tenemos unas imágenes que lo demuestran desde la fuerza de seguridad pública hasta el ejército. El inciso A menciona que determinemos los elementos teóricos que consideres aplicables para la construcción de la seguridad ciudadana, tendentes a evitar el uso excesivo de la fuerza pública en la Ciudad de México. Mediante estos elementos teóricos yo me basé en la normatividad. Primeramente tenemos el artículo 21 constitucional, donde se hace mención de que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios, que se comprenden en la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva. También tenemos el artículo 1 constitucional, donde se menciona que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte o de los que la Ciudad de México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Además de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por último, también tenemos Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y los protocolos establecidos en cada interdependencia de los elementos de seguridad. En la misma que se encuentran basadas, estas dos pues se encuentran basadas en principios que rigen el usar la fuerza pública, bajo absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, así como la racionalidad y la oportunidad, respetando en todo momento los derechos humanos, sujetándose a la moderación del actuar con proporcionalidad a la situación de agresión que reciben, reduciendo los daños y lesiones al mínimo para proteger la vida y proporcionar la atención médica lo más pronto posible a las personas afectadas dentro de la persecución. En el inciso B, señala los elementos que originan y derivan por el uso excesivo de la fuerza pública de la Ciudad de México. Primero empezaremos con las problemáticas que originan el uso excesivo de la fuerza pública. Y se considera que a partir de ciertas teorías criminológicas
que los niveles sociocontextuales con más violencia atribuida en cada identidad, con mayor número de delitos de alto impacto social, aumenta entonces la percepción de peligro en los agentes de seguridad pública, generando mayores niveles de estrés en los policías al enfrentarse con las persecuciones, y por tanto aumenta la posibilidad del uso excesivo de la fuerza pública al restringirse y utilizar más fuerza excesiva que atente contra la integridad de los policías. Por otra parte, las problemáticas que se derivan del uso excesivo de la fuerza pública son principalmente pues la violación de los derechos civiles de todas aquellas personas involucradas en la situación de la persecución, desde hacer uso de violencia física, el uso indebido de pistolas eléctricas o armas de fuego, cuando resulta ser absolutamente pues innecesario que los policías agredan de esta forma al presunto delincuente, pasando a provocar lesiones graves hasta traumas psicológicos que pueden prevalecer mucho tiempo por la falta de profesionalismo o negligencia al actuar de manera incorrecta, además de que la confianza de las personas dentro de la comunidad se vuelve como que nula ante el Estado y ante pues la seguridad pública. En el inciso C nos pide: indica la forma en que pueden hacerse efectivas las responsabilidades individuales, servidores públicos y del Estado por el uso excesivo de la fuerza pública. Ahora bien, en este apartado los servidores públicos tienen 4 tipos de responsabilidades. Entre ellas tenemos la responsabilidad política, penal, civil, administrativa, los cuales vienen mencionados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el título 4, también estableciendo sanciones conforme lo dispuesto en el artículo 109 del mismo. En este caso, la seguridad pública también resulta ser, en este caso la seguridad pública o los elementos que son los policías también resultan ser servidores públicos, por lo que se tienen responsabilidades individuales al estar al servicio de las obligaciones del Estado. Por tanto, cuando una persona es víctima del uso excesivo de la fuerza pública, se pueden hacer efectivas las responsabilidades del servidor público al imponerse sanciones que se establecen en nuestra normatividad mediante denuncias ante la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC de la Ciudad de México, además de que los elementos de seguridad deben rendir cuentas por sus acciones y comportamiento al Estado, donde participan los representantes del gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial, la sociedad civil, así como los organismos de supervisión independientes también deben participar en la supervisión de los policías para incrementar el control civil sobre los elementos policiales de los determinados lugares donde incurran más las denuncias. Por tanto, en conclusión, como pudimos ver a lo largo de la presentación, nuestro objetivo de estudio incurre en el uso excesivo de la fuerza pública, delimitándonos con la problemática solamente en la Ciudad de México, donde el marco contextual nos ayuda en gran medida con nuestro tema, y aún más como futuros profesionales en Derecho y Criminología, podemos darnos cuenta cómo es que estas dos ramas se complementan perfectamente al entender el tema desde una visión criminológica dentro de los contextos ambientales, macrosituaciones, entornos familiares, ámbitos naturales del ser humano, entre otros aspectos que generan dichas situaciones que se salen de control dentro de las sociedades en el ámbito civil, siendo necesario acudir al marco normativo donde se esclarecen nuestros derechos, obligaciones, restricciones y responsabilidades como seres humanos, parte de una comunidad, con el propósito de prevenir, sancionar, reintegrar a las personas desde el estudio del surgimiento de la problemática, como lo es en este caso el uso excesivo de la fuerza pública dentro de la ciudad. Y bueno, por último, aquí encontramos las fuentes de información de donde saqué
mi información. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, maestra, por la atención. Eso sería todo.